a la reunión. Ok. A ver, un ratito voy a avisarle a Carla para que... A todos y todas, el archivo de la universidad y la sección Ciencias de la Información del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias organizado en el marco de la celebración mundial por la Semana de Acceso Abierto 2021, cuyo tema de este año es Importa cómo abrimos el conocimiento, construyendo equidad estructural. En esta edición contaremos con la participación de connotados especialistas, quienes nos brindarán sus conocimientos y experiencias en el campo del acceso abierto y la apertura del conocimiento. Nos acompañará como moderador el profesor Edilberto Casado Márquez, quien es magíster en Administración por ESAN, Graduated School of Business e ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de especialización en informática y ciencias de la computación también por la misma universidad. Es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo sus campos de especialización los estudios sobre culturas digitales, la gestión de información y el conocimiento, las metodologías de investigación, la gestión de la innovación, la gestión de proyectos y la gestión de negocios culturales. Ha sido 3 veces ganador del Premio a la Innovación en Docencia Universitaria otorgado por la PUC los años 2015, 2017 y 2019. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Ciencias de la Información y coordinador de la sección Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Edilberto, te dejo la palabra. Ok, Dora, muchas gracias. Y buenos días a todos y todas desde Lima, Perú. Como ya lo manifestó Dora, el archivo de la universidad y la sección Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú están organizando esta Semana de Acceso Abierto 2021. Y justamente quería agregar que el lema de este año, Importa cómo abrimos el conocimiento, se alinea intencionalmente con la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta. Cada uno de nuestros conferencistas presentarán sus temas por espacio de 20 minutos. Al final de cada bloque habrá un espacio para que la audiencia haga preguntas a los expositores. Dichas preguntas deberán ser escritas a través del chat indicando a quién va dirigida. Mucho les agradeceré también mantener sus micrófonos apagados para que las conferencias se escuchen sin interferencias. A continuación, presentaré a los conferencistas del primer bloque. En primer lugar, se presentará el doctor Julio Santillán Aldana, quien expondrá el tema Marco Internacional para las Políticas y Prácticas de la Ciencia Abierta. Julio Santillán Aldana es bibliotecólogo y doctor en Ciencia de la Información por la Universidad de Brasilia y desarrolla actividades profesionales en los ámbitos de gestión de la investigación, comunicación científica, publicaciones científicas y preservación digital. Es editor científico y evaluador de revistas de Ciencia de la Información en Brasil, Chile y Perú, y también es investigador con CITEC. Actualmente se desempeña, entre otras actividades, como gestor de investigación de la Universidad Diego Quispetito en Cusco, Perú. Luego se presentará la magíster Alejandra Villar Anjul con el tema El rol de la gestión de documentos de las políticas de transparencia activa y datos abiertos. Alejandra Villar es profesora agregada efectiva de la licenciatura en Archivología en el Departamento de Información y Sociedad del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Es licenciada en Archivología, graduada de la Universidad de la República y magíster en Archivística en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se ha especializado en auditoría interna en sistemas de gestión para documentos según ISO 30300, 30301
y en implantación de sistemas de gestión para documentos según ISO 30300, 30301, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es también miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública y responsable del Departamento de Gestión Documental de la Fiscalía General de la Nación de la República Oriental del Uruguay. Dejo con ustedes al doctor Julio Santillán Aldana. Muchas gracias, muy buenos días. En verdad un gusto poder participar de este evento y sobre todo en el marco mismo que corresponde a la Semana Internacional del Acceso Abierto. Paso a compartir mi pantalla precisamente para poder iniciar. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se puede ver. Sí, se observa. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, de manera breve, nos vamos a referir a un punto en particular, precisamente en el marco de esta semana. Voy a referirme concretamente al Marco Internacional para Políticas y Prácticas de la Ciencia Abierta. Esto voy a enfocarlo en función a la próxima recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta. Como ustedes saben, han existido un conjunto de recomendaciones y, vamos a decirlo así, instrumentos que han podido nortear hasta cierto punto todas las actividades que se han venido dando ya a lo largo de prácticamente 2 décadas en cuanto a tanto lo que es ciencia abierta como lo que es acceso abierto propiamente dicho, al ser uno de los movimientos que quizás, digámoslo así, se posicionó primero en este entorno. Entonces, este acumulado de políticas y marcos que se han venido dando tiene un parangón o un punto de referencia nuevo a propósito de la próxima recomendación que UNESCO va a brindar, esperamos, en el próximo mes de noviembre, y que de alguna manera va a permitirnos redondear, ¿no?, todo este conjunto de elementos que se han dado y que han servido para dar base para todo el desarrollo de tanto de políticas como prácticas, sea de ciencia abierta como de acceso abierto alrededor del mundo. La recomendación de la UNESCO, la cual ustedes van a poder también ya observar en el sitio web de este organismo internacional, lo que busca es proporcionar precisamente eso, ¿no?, un marco internacional para que los países puedan desarrollar políticas y prácticas referidas a la ciencia abierta, ¿no? Y esto lo que está haciendo, más allá de las otras políticas que ya se han venido dando o los otros alcances a nivel de declaraciones en el mundo, es que se busque un poco reconocer aquellas diferencias disciplinarias que existen y también las diferencias regionales. Si bien es cierto, el mundo es uno solo, tenemos, dependiendo de las distintas regiones del mundo, distintos avances y desarrollos en cuanto a ciencia, y más aún en cuanto a un enfoque de ciencia como es la ciencia abierta. Entonces, la idea es que estos enfoques que van a permitir transformar tanto a nivel de género como en otros desafíos específicos que enfrenta la comunidad científica, ¿no?, y también o los propios agentes que están involucrados también en la actividad científica en el mundo, ¿no?, puedan de alguna manera contribuir a reducir aquellas brechas. Y hablo no solamente de la brecha digital que existe para lo que es ciencia, para lo que es tecnología, sino para la brecha misma que existe en función del conocimiento que se desarrolla a partir de la ciencia. Entonces, ese es el propósito concreto de esta recomendación de la UNESCO, y precisamente lo que ellos están buscando son que se puedan concretar y tener acciones en algunos puntos específicos, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos de la recomendación de la UNESCO es buscar ya converger en una sola definición de ciencia abierta, al menos una definición base para desarrollar políticas, para desarrollar estrategias, para desarrollar programas en el mundo,
¿no?, sobre ciencia abierta en nuestros respectivos países. Entonces, la definición que estoy compartiendo en pantalla es precisamente la definición que está planteando esta recomendación de la UNESCO, y ella dice, me voy a permitir la lectura expresa de ello, que la ciencia abierta se define como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Como ustedes pueden apreciar en esta definición que va a brindar UNESCO mediante su recomendación sobre la ciencia abierta, es una definición de corte inclusivo, Ahora, ¿cuáles son las bases que plantea UNESCO para la ciencia abierta a partir de esta recomendación? Bueno, plantea concretamente 5 bases, ¿no? La primera, y obviamente la más, digamos, conocida y más cimentada quizás en nuestros contextos, es la del acceso abierto al conocimiento científico, la cual tiene como componentes de trabajo las publicaciones científicas, los datos de investigación abiertos, los programas informáticos de código abierto y código fuente abierto, equipos informáticos abiertos. La otra base sobre la cual se plantea esta ciencia abierta por parte de UNESCO se refiere también a la infraestructura necesaria para desarrollar la ciencia abierta. Hablamos tanto de las colecciones, de los repositorios, de los archivos, de los datos científicos y las infraestructuras informáticas respectivamente. Otra de las bases es la comunicación científica abierta. Y aquí estamos hablando de periodismo científico, de divulgación de la ciencia y también, obviamente, de espacios como conferencias abiertas. También estamos hablando aquí de una cuarta base, como lo es la participación abierta de los agentes sociales. Hablamos aquí tanto de los científicos, la comunidad científica como tal, como los agentes sociales, ¿no? Que esto está constituido también por los propios miembros de la sociedad. Y finalmente hablamos también de una quinta base, ¿no? Que es el diálogo abierto con otros sistemas del conocimiento. Y aquí hace un alcance muy preciso la UNESCO respecto a el componente de la inclusión de los conocimientos tradicionales y la inclusión de los investigadores tradicionales. Ahora, ¿cómo es que esta recomendación del UNESCO busca, ¿no?, tener una acción inmediata en los países? Bueno, las acciones que ellos sugieren son concretamente las siguientes. Por un lado, promover una definición común de la ciencia abierta, a propósito de la definición que ellos están planteando, ¿no? Ahora, por otro lado, es también crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta. Vale decir, crear las normatividades, las políticas en nuestros países, ¿no?, precisamente para fomentar la ciencia abierta. A su vez, va la acción de invertir en infraestructura y servicios de ciencia abierta. Como todos nosotros sabemos, es necesaria la creación de infraestructura que nos permita, sobre todo, por ejemplo, ¿no?, tener entornos o sistemas de información con un enfoque en ciencia abierta que nos permita, de alguna manera, poder en nuestros propios países, en nuestras propias regiones, ¿no?, intercambiar información bajo ese enfoque. Tenemos también el propio hecho de invertir en recursos humanos, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta. No basta, como es obvio y ustedes entenderán, ¿no?, con basarse en estas pautas, alcances, políticas o directrices. Obviamente requerimos que los distintos actores involucrados en la comunidad científica en nuestros países sean de alguna manera capacitados en los distintos alcances que implica hacer ciencia abierta y sobre todo en los distintos alcances que implica hacer ciencia abierta. Tenemos también la necesidad y la acción de fomentar una cultura de ciencia abierta y armonizar los incentivos en favor de la ciencia abierta.
toda vez de que existen incentivos para la ciencia y quizás para la producción científica, pero no se hace, por ejemplo, el alcance de incentivos en favor de ciencia abierta como en algunos pocos países se viene haciendo. Por otro lado, también otra acción es promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las distintas etapas del proceso científico. Vale decir que es necesario resaltar que en cada etapa del proceso científico hay elementos que viabilizan la ciencia abierta que deben ser tomados en cuenta en cada uno de ellos. Y bueno, una acción complementaria, pero no menos importante, es promover precisamente la cooperación internacional en el contexto de la ciencia abierta a fin de reducir aquellas brechas que hemos mencionado, toda vez de que precisamente la ciencia abierta se apoya en la cooperación. Nosotros queremos un poco llevar en esta breve exposición algunas sugerencias para que aquel marco nuevo que se va a dar a propósito de este organismo internacional como es la UNESCO, de alguna manera permita a países como el Perú, por ejemplo, tomar algunas acciones y enfocarse en algunas estrategias por parte de los organismos respectivos que de alguna manera, ¿no?, nos permitan poder entrar en este enfoque tan importante para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en nuestros países como lo es la ciencia abierta. Entonces, nosotros en este pequeño cuadro hemos tratado un poco de ubicar por un lado las acciones de la ciencia abierta y por otro los resultados o los medios que debemos buscar de alguna manera para poder hacer efectivo esto. Para el caso peruano, concretamente lo que se requiere en primer lugar es implementar, elaborar, desarrollar una política abierta, de ciencia abierta para el país, de tal manera que nos permita articular ya las distintas políticas que se han venido dando, tanto para el caso de ciencia, educación, tecnología y otros aspectos vinculados al desarrollo del conocimiento mismo. Es necesario articular esas políticas con una política mayor que englobe el enfoque de ciencia abierta, tomando en cuenta que el enfoque de ciencia abierta es un enfoque transversal para estas políticas. Por otro lado, es necesario también, al igual como experiencias en países vecinos, ¿no?, implementar un programa de fomento de la ciencia abierta para el país. De tal manera que, siguiendo un poco la pauta de UNESCO, ¿no?, nos permita, por un lado, fomentar una cultura de ciencia abierta y armonizar un poco los incentivos que se dan a favor de ese modelo de ciencia, promover también enfoques innovadores para la ciencia y también promover la cooperación internacional que habíamos mencionado era necesario. Actualmente se vienen desarrollando distintos programas de fomento a la ciencia, pero no cuentan con el componente ciencia abierta en el caso del Perú. Se habla de ciencia de innovación, se habla de estrategias para promover la CTI, por ejemplo, pero no se menciona en ningún caso el tema del componente ciencia abierta. Tenemos, por ejemplo, una política y una iniciativa pionera en la región, como lo fue el Repositorio Nacional Alicia, ¿no?, que cuenta con una normatividad inclusive referencial para otros países de la región, y es quizás uno de los pocos proyectos que tiene este enfoque, pero que a partir de ahí no se han desarrollado otros enfoques complementarios, como era el caso de la política que mencionamos, y obviamente el desarrollo de programas adecuados para el desarrollo de ciencia abierta. Finalmente, otro medio, otro espacio que es requerido para precisamente crear todas las circunstancias del desarrollo de ciencia abierta en el Perú es la conformación del ecosistema de información científica abierta para el Perú. Para eso necesitamos invertir en la infraestructura y en servicios de ciencia abierta. Actualmente, por ejemplo, en el Perú se vienen desarrollando ya proyectos a propósito de la Red Nacional de Ciencia y Tecnología que se promueve mediante el CONCITEC, ¿no? Proyectos como Perú CRIS, por ejemplo, para terminar de articular y crear este ecosistema que es necesario para el desarrollo de la ciencia en nuestro país y que nos va a permitir, además de acceder a un innumerable conjunto de fuentes de información
en cuanto a lo que se viene produciendo sobre ciencia y nuevo conocimiento en el país, nos permitiría también, de alguna manera, fomentar y articular precisamente acciones que permitan, ¿no?, el desarrollo de la ciencia de manera eficiente con un enfoque de ciencia abierta. En ese mismo sentido, también es importante y clave invertir en recursos humanos. Es necesario formar personas, formar recurso humano capacitado precisamente para que favorezca el desarrollo de este ecosistema de información científica. Necesitamos alfabetizar digitalmente en estos temas a la gran comunidad de investigadores y científicos en nuestro país, porque curiosamente, si bien es cierto, tenemos una floreciente, digamos, comunidad de investigadores y científicos en nuestro país, no necesariamente su actividad, ¿no?, los vincula, los conecta con este tipo de enfoques que, reiteramos, son importantes y necesarios en el contexto de una ciencia más inclusiva y democrática, como se viene promoviendo a propósito de la recomendación de la UNESCO. Y bueno, y con esto quería concluir esta breve intervención, esperando poder quizás dialogar un poco con ustedes al final de este primer bloque. Agradezco mucho de antemano nuevamente la invitación a tanto el archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú como del programa de Ciencia de la Información. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu conferencia y recuerden, por favor, dirigir sus preguntas a los expositores a través del chat, las cuales serán respondidas al final del presente bloque. Ahora invito a la magíster Alejandra Villar a presentar su conferencia. Muchas gracias, profesor. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve correctamente? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en la tarde de hoy vamos a tratar de hacer un pequeño análisis en este tiempo que tenemos asignado de cuál es el rol de la gestión de documentos en las políticas de transparencia activa y de datos abiertos. Las administraciones públicas de nuestros países están avanzando rápidamente en un entorno cambiante, que es muy dinámico, que los obliga a evolucionar y adaptarse continuamente a nuevas realidades sociales, a nuevos derechos, a nuevas políticas y sobre todo a tecnologías. La actual administración pública está basada en un modelo que requiere un uso muy profundo, muy intensivo de tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar no solamente su gestión y su eficiencia interna, sino también el vínculo que necesariamente tienen que tener los organismos del Estado con los ciudadanos, con otras personas, y eso es parte del trabajo que se realiza desde el gobierno abierto. Como nos indica la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, supone la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza, ¿verdad? Modelos que están fundados en la recuperación de la confianza del accionar público y sobre todo buscando contar con la ciudadanía como centro y como protagonista de esa forma de gobernar, del desarrollo del gobierno, de colaborar en el desarrollo del gobierno. En el concepto de gobierno abierto está fundado en tres pilares, en unos pilares, ¿verdad?, en cuatro pilares que en realidad son todos muy importantes, pero en particular a nosotros nos interesa uno en lo que tiene que ver con este tema. Esos pilares son la rendición de cuentas públicas, la participación ciudadana y de colaboración para la innovación y la transparencia y el acceso a la información. Cuando nos referimos a la rendición de cuentas, estamos hablando de un sentido amplio, ¿verdad? Este pilar se basa en normas, en procedimientos, en mecanismos institucionales
como el deber legal y el ético, que obligan a los organismos públicos, a las autoridades gubernamentales, a fundamentar sus acciones y asumir las responsabilidades sobre sus decisiones. El pilar de transparencia, de participación ciudadana, lo tenemos que entender como ese proceso de construcción social de las políticas públicas que refuerzan la posición activa de las personas, de la ciudadanía, en la gestión de los asuntos públicos. La colaboración, innovación pública y ciudadanía, hay que verlo como esa generación de nuevos espacios y de encuentro, de diálogo, de trabajo que favorecen la concreción de iniciativas y la coproducción de nuevos servicios públicos. Y transparencia y acceso a la información, que como les decía, es un concepto que está especialmente relacionado con los temas que estamos abordando en estos días, ¿verdad? Hay que verlo desde dos ámbitos cruciales. El derecho de acceso a la información que está en poder de las instituciones públicas y que puedan solicitar las personas, y la obligación de los gobiernos de poner a disposición de la ciudadanía de forma proactiva, ¿verdad?, aquella información que den cuenta de sus actividades, del uso que hacen de los recursos que se le asignan a las distintas instituciones y los resultados que se obtienen. Al mirar el contexto latinoamericano, uno puede ver que en los últimos años se han producido avances importantes y profundos en materia como el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública en nuestros países, ¿verdad?, y mecanismos para mejorar los estándares de integridad y de gestionar de manera más efectiva los recursos públicos. La capacidad que las tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrecen para generar, para tratar, conservar y difundir los datos ha determinado que esas experiencias mínimas de contenido que son los datos sean el centro en sí mismo de la actividad administrativa. Más allá de la utilidad administrativa, a los datos públicos se les reconoce un valor que supera el ámbito dentro del sector público y que se puede hacer extensible a los ciudadanos y a las empresas fuera del ámbito público. Es por eso muy importante y es por eso por lo que las políticas e iniciativas de datos abiertos tienen como objetivo fundamental y principal facilitar y habilitar los medios que permitan la reutilización de la información en poder de las instituciones públicas, de forma que ese valor tenga impacto, repercuta en toda la sociedad. Detrás de la filosofía de los datos abiertos se encuentra también la necesidad de dotar de mayor transparencia a la administración pública, aprovechando las oportunidades que precisamente nos están ofreciendo las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar la calidad democrática y el funcionamiento de las instituciones públicas. Abrir y compartir de manera proactiva y sin necesidad de una petición previa los datos y la información que producen y están recopilados por los organismos y los gobiernos en el desempeño de sus funciones, forma parte de la estrategia general para un nuevo modelo de administración, el gobierno abierto, con el que se pretende también establecer una relación más abierta y más participativa, más transparente con todos los ciudadanos, con todas las personas. Aunque este movimiento en pro de la apertura y de la transparencia de los datos gubernamentales y de su libre conocimiento y reutilización es anterior, en general se lo asocia con la Directiva de Gobierno Abierto de diciembre del año 2009 del presidente Barack Obama, ¿verdad? Se considera este documento como el punto de inicio de la aplicación del concepto de gobierno abierto y de los principios de transparencia, participación y colaboración.
Pero otra vez, ¿no? Cada vez son más frecuentes las posturas desde el ámbito profesional y desde el ámbito académico también sobre el necesario vínculo de la gestión de documentos, de los archivos en las políticas de datos abiertos, alertando también en esas posturas, ¿verdad?, del riesgo de no incluir esta mirada de los archivos y de la gestión de documentos en lo que es la gestión y en las políticas de datos abiertos. Quizás el mejor caso, no sé si mejor, pero el caso más ejemplar y el más frecuentemente citado, es el también del gobierno del presidente Obama, quien a través de un memorándum en el año 2011 sobre gobierno abierto, definió la gestión de documentos como la columna vertebral de gobierno abierto. Por otra parte, y por el alcance global, también es importante mencionar el trabajo de la Alianza para Gobierno Abierto, que ha incluido a la gestión documental en esa guía sobre gobierno abierto que le estoy mostrando en este caso, ¿verdad?, y que ustedes la encuentran rápidamente en internet, ha incluido a la gestión documental como una de las áreas transversales para lograr sus objetivos, considerando además que los datos abiertos y el derecho de acceso a la información, como dice esta frase que les puse allí, que es de esta guía, ¿verdad?, descansan sobre una gestión documental sólida, motivo por el cual cada vez más países están orientando estos programas de gestión documental de manera que apoyen los objetivos de gobierno abierto y las políticas de datos abiertos. Es por eso entonces que los archivos tienen que ser fiables. Si los archivos fuente no son fiables, los datos extraídos de esos archivos tampoco lo serán. Hay políticas de gobierno abierto que tienen éxito, como los datos abiertos, el derecho de acceso a la información, solamente entonces si están apoyadas en una gestión documental sólida. Y aquí el rol que le juega y el rol que debe jugar la gestión documental es una función central en cualquier iniciativa de apertura de datos, comprometida con la calidad, con la eficacia de los procesos de gestión documental, garantizando la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, calidad y disponibilidad y protección y acceso a largo plazo de los documentos electrónicos y por lo tanto de los datos, ¿no?, creados, recibidos por una organización en el ejercicio de sus funciones, como si hablásemos también del documento tradicional, ¿verdad?, pero con esas características. Entonces, además debe identificarnos en el contexto de las actividades de la organización, ¿verdad?, en el contexto de producción de esos datos. Y también es útil todo el trabajo de gestión de documentos al momento de acreditar una eliminación segura y controlada de los documentos y los datos que no requieren ser mantenidos según la legislación aplicable o las políticas de la organización y con los procesos de calidad, sobre todo el proceso de gestión de eliminación de datos, ¿verdad? Entonces, las iniciativas de datos abiertos vinculadas a los sistemas de gestión documental electrónica tienen asegurada una fuente primaria de datos públicos de calidad, auténticos y fidedignos, actualizados y accesibles, mediante el trabajo en materia de gestión de documentos y de archivos. Precisamente, una de las ventajas vinculadas a la gestión de documentos es la de poder evidenciar la relación que existe entre los datos y las fuentes, ¿verdad?, y los contextos de producción, lo que va a facilitar la comprensión de esos datos y puede llevar al descubrimiento de nuevos recursos, a la reutilización más eficiente de la información. Para finalizar, me parece interesante comentarles la experiencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y su modelo de gestión documental, que seguramente ustedes conocen. Bueno, en ese modelo se incluye específicamente una directriz, ¿verdad?, que define el papel de los archivos en la estrategia de gobierno abierto como proveedores de datos y que alinea las políticas de gestión de documentos con la de datos abiertos. Bueno,
los principios de apertura de los datos y la información del sector público de la Fundación Sandland y la escala de Berners-Lee para la publicación de datos abiertos constituyen precisamente el marco de referencia que utiliza el modelo de gestión documental de la Red de Transparencia y Acceso a la Información en lo que se refiere a la publicación de información del sector público, objeto de transparencia activa, ¿verdad?, de publicación proactiva mediante datos abiertos gubernamentales. En ese sentido, estas directrices nos ponen compromisos sobre la transparencia activa y sobre datos abiertos y recomendaciones sobre, bueno, cómo cumplir con esos compromisos que están expuestos en estas guías y en estas directrices. Entre los compromisos que esta directriz, en particular de transparencia activa y datos abiertos, nos cita, podríamos encontrar el dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de transparencia activa y de datos abiertos que correspondan al archivo como parte del sector público, alinearse con políticas de transparencia activa y de datos abiertos de la organización, adoptar el principio de apertura por defecto de la información del archivo y su publicación, planificar y llevar a cabo la publicación proactiva de información, ofrecer información básica sobre aquellos activos de información que no son objeto de apertura, pero sí explicitando las razones de la exclusión de entre la información pública de esos datos, ¿verdad? Publicar un registro de las solicitudes y divulgaciones realizadas en la aplicación de la ley de acceso a la información pública, solamente por mencionar algunos de los compromisos que nos propone estas guías y que, bueno, y que deberíamos poder implementar en nuestras organizaciones. Entonces, como conclusión se podría decir que las iniciativas de datos abiertos relacionados con el ámbito archivístico se encuentran todavía en una fase bastante embrionaria, ¿verdad? Y que requiere un alto grado de madurez del modelo de gestión de documentos y de archivos que tengan las instituciones, una apuesta muy firme desde el nivel directivo de las organizaciones públicas en cuanto a las políticas de gestión de documentos y de archivos de esas instituciones, pero que superadas esas dificultades o avanzando en distintos niveles para superar esas dificultades, es indudable que los procesos de gestión de documentos pueden respaldar las estrategias de transparencia activa y de datos abiertos de cualquier institución, y eso se refleja obviamente no solamente en la mejor gestión de la institución, sino también en mayores derechos para las personas y en un mejor acceso a la información en poder de los organismos públicos. Quedo, por supuesto, que a las órdenes para cualquier pregunta o cualquier consulta que quieran hacer, y agradezco una vez más al archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación. Es un gusto poder acompañarlos. Muchas gracias, Alejandra, por tu conferencia. Y ahora invitamos a la audiencia a hacer sus preguntas a nuestros expositores. Aquí tengo una primera pregunta para Julio Santillán, que dice: ¿cuáles son los principales retos del Perú para implementar la ciencia abierta que responda a las necesidades de la comunidad científica? Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, eso va en función a los tres medios que yo mencionaba al final de mi exposición. Bueno, un primer elemento que necesitamos implementar es obviamente una política nacional de ciencia abierta. No estamos hablando de una política exclusiva, sino una política transversal que ya pueda de alguna manera articular a las otras políticas que hay tanto en ciencia, educación y desarrollo de conocimiento en nuestro país. La segunda estrategia concretamente, ¿no?, es crear un programa, al igual como hay otros programas en CTI precisamente que fomentan el desarrollo de distintas capacidades, ¿no? Crear un programa precisamente para la implementación, ¿no?, de buenas prácticas o estrategias adecuadas en ciencia abierta o en acceso abierto. Yo podría inclusive hacer alusión a
el caso de cómo se está trabajando el mismo tema en países como Chile, donde, por ejemplo, en los últimos meses se implementó un programa para que las universidades, un programa y un fondo concursable para que las universidades puedan implementar precisamente políticas y planes de ciencia abierta y acceso abierto en las universidades públicas en Chile. Y bueno, el tercer punto que cabría desarrollar y trabajar bastante es el desarrollo precisamente de un ecosistema de información. Nosotros tenemos actualmente un pequeño ecosistema desarrollado, por ejemplo, por la Agencia Nacional, el CONCITEC, que de alguna manera ya viene articulando algunos sistemas, como es el repositorio nacional, el sistema local de Cielo Perú, por ejemplo, ¿no? Y otros sistemas complementarios, ¿no? En torno a información científica, y que ahora, por ejemplo, están a la espera de la implementación de un sistema mayor, que es el sistema Perú-CRIS. Precisamente la idea es que podamos tener todo ese ecosistema de información que nos permite inclusive poder dar respuesta a ese vacío de referencia que tenemos sobre la propia producción académica y científica en el país. Actualmente, como en muchos países de la región, nosotros dependemos, por ejemplo, de sistemas externos, ¿no? Base de datos internacional sobre la producción científica multidisciplinar, y como no tenemos sistemas propios, dependemos de esos sistemas al igual que otros países, y la idea sería crear un sistema que nos permita precisamente dar respuesta a eso. Y eso obviamente contribuiría a tener ese ecosistema de información con ese enfoque en ciencia abierta. Concretamente serían esos 3 puntos que tendremos que desarrollar en el caso peruano. Gracias por la pregunta. Ok, gracias, Julio. Ahora, una pregunta para Alejandra. ¿Pueden los servicios en la nube garantizar la autenticidad y fiabilidad de los datos que publican o manejan las entidades gubernamentales? Bueno, qué linda pregunta. Yo creo que ahí es importante, yo entiendo que a niveles de seguridad de la información, los servicios en la nube deberían ofrecer la misma seguridad o al menos similar que los centros de datos de las instalaciones, ¿verdad? Pero ahí lo que depende también son de las políticas de información, de las políticas archivísticas y de las políticas de seguridad de la información que tenga esa institución o ese país en general, ¿verdad? Entonces, todo dependerá también de cómo se hayan trabajado las políticas en materia de seguridad de la información, pero en principio la seguridad debería ser similar, ¿no? Ok, gracias. A ver, aquí tengo... bueno, es una pregunta que está dirigido tanto a Julio como a Alejandra, ¿no? Es una pregunta un poco larga, pero lo voy a leer. La ciencia abierta en una sociedad abierta tiene como obstáculo la capacitación y la adquisición de tecnología, y es posible implementando políticas de cooperación institucional y transnacional. Pero en archivos de universidades privadas, los documentos tienen valor transversal y vertical. Es decir, hay series semejantes y hay documentos diferentes que no pueden publicarse, por ejemplo, un estudio de mercado o la reunión completa de las actas. ¿Podemos confiar en el manejo de datos supranacional o será necesario crear una entidad tecnológica nacional para garantizar la custodia y la sanción si no la cumplen? Bueno, quizás para mantener el orden, primero Julio y después Alejandra. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente la pregunta es bastante amplia, pero al mismo tiempo muy específica. Quizás me apoyaría bastante en los criterios que existen para lo que son datos abiertos. Y ojo que nosotros, por ejemplo, en el caso de ciencia abierta y acceso abierto, hablamos de 2 componentes, ¿no? Tenemos tanto la esfera de los datos abiertos, por ejemplo, gubernamentales, en los cuales, por ejemplo, en el caso peruano hay una conexión directa, por ejemplo, el tema de los archivos públicos, ¿no? Y por el otro lado, más abajito, para el lado de la ciencia, por ejemplo, y el lado académico, tenemos los datos abiertos de resultados de investigación académico-científica, ¿no? Entonces, yo pienso de manera personal que son viables el trabajo conjunto de articulación, por ejemplo, de sistemas precisamente para atender esos 2 tipos o niveles de datos abiertos,
que reitero, son dos tipos distintos, aunque conviven prácticamente en espacios comunes, ¿no? Pero obviamente habría que ver los parámetros, ¿no? La normatividad, sobre todo para el caso del ámbito de los archivos, porque hay una normatividad para eso, ¿no? Que pueden ser, digamos, compatibles o no, si es que eso está bien poderse gestionar a nivel, por ejemplo, si es información o datos concretamente públicos, si puede ser accesible, o el caso contrario, si son datos privados o producto de inversión externa, ¿no? Que, como ustedes saben, ahí sí, vamos a decirlo así, no tiene un alcance directo con todo esto que estamos hablando de ciencia abierta y de acceso abierto, ¿no? Pero habría que ver también en qué medida, y eso también yo mando de vuelta la pregunta, en qué medida cierta información es viable y tiene carácter de interés público, inclusive aquella información que es privada. Dejaría, por ejemplo, la interrogante de la inquietud que ha habido en muchas comunidades y en otras regiones, porque se libere, por ejemplo, ¿no? Las patentes para el desarrollo de las vacunas contra el COVID. Precisamente si tomamos en cuenta que tiene carácter de interés público y estamos dentro aún de una emergencia global. ¿En qué medida se puede respetar en ese sentido lo privado cuando hay prioridad por lo público? Y esto es también un tema de debate. Muchas gracias. Okay. Bueno, Alejandra. Yo la pregunta la enfocaría más que nada por el tema del acceso a la información. No sé, no conozco en profundidad el tema de pronto de acceso a la información en Perú, pero en Uruguay las instituciones privadas no tienen la obligación de publicar información, salvo que sea información relacionada con fondos públicos, ¿verdad? En ese caso, bueno, sí, es necesario la publicación de esa información, por lo tanto, la apertura de información y de datos relacionados a actas de esa institución o a estudios de mercado, ¿verdad? Si son es información que es propia de la institución es privada, al menos en nuestro país no tiene la obligación de hacer pública esa información y mucho menos por medio de datos abiertos, ¿verdad? O sea que para nosotros ahí, bueno, hay un tema de derecho de acceso a la información pública que es el que que tiene prioridad. Es diferente si son datos académicos, ¿verdad? Bueno, pero ahí sí se está trabajando mucho a nivel de nuestra Universidad de la República también en el fomento de la publicación de todos los datos de investigaciones y de estudios académicos y de resultados de esas investigaciones en repositorios de la Universidad de la República. Muchas gracias. A ver, acá hay una pregunta más dirigida también a Alejandra Villar. Dice, ¿qué se puede hacer para proteger documentos que se refieren a un archivo de historias clínicas por las infraestructuras de hospitales? No existen ambientes adecuados y la depuración la realizan por su antigüedad. Bueno, eso es tal como está escrito, no sé, bueno, Alejandro. Sí, ahí hay que ver cuál es la normativa que aplica en particular a ese tipo de documentos, ¿verdad? En el Uruguay todo lo relacionado con historias clínicas y archivos de historias clínicas tiene normativa específica, plazos de retención específicos, forma de eliminación, y está regulado por un marco normativo que es diferente al del Sistema Nacional de Archivos, ¿verdad? Entonces, en principio, diría que toda esa información hay que analizar profundamente cuál es la legislación específica relacionada con los documentos de archivos de historias clínicas y trabajar en ese sentido.
Lo que sí aplica a todas las organizaciones, al menos en Uruguay, públicas o privadas, es la protección de los datos personales y en particular de aquellos datos sensibles, como los de salud, ¿verdad? Que se consideran datos sensibles. Entonces, bueno, ahí es donde el profesional de la información tiene que hacer ese equilibrio que yo digo siempre entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, ¿verdad? No son derechos que se encuentren ni que se opongan, sino que se complementan y es responsabilidad nuestra establecer ese equilibrio. Pero hay que hacer hincapié y revisar bien la normativa que en el país se tenga sobre los archivos de historias clínicas. Eso es fundamental. Ok, gracias. Y bueno, una pregunta más también para Alejandra. Me dice, ¿qué recomendaciones podría brindar desde la perspectiva de ciencia abierta y el acceso a la información para aplicarlos en una empresa privada que solo cuenta con un archivo central y de gestión? En el ámbito privado, y me estoy basando en la normativa que tenemos en el Uruguay, la publicación de información por una empresa privada, la publicación de datos, es una buena práctica, ¿verdad? Y es lo deseable, la transparencia también en el ámbito privado, pero no tiene alcance en nuestro caso la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, la publicación de estados contables, de presupuestos, de sueldos, de forma en las que se gasta en una empresa privada no está alcanzada por el derecho de acceso a la información pública. Dependerá de la transparencia que la empresa tenga, la buena práctica que la empresa tenga, ¿verdad? Pero no encuentro, al menos en nuestra realidad, ese vínculo y ese nexo entre la apertura de datos, la publicación proactiva de información, el derecho de acceso a la información pública, porque son organismos que no están alcanzados por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Julio. No habiendo más preguntas de parte de la audiencia, entonces pasamos al segundo bloque de este ciclo de conferencias por la Semana de Acceso Abierto 2021. Y voy a presentar a nuestros conferencistas. En este segundo bloque vamos a empezar con el magíster Joaquín Iribarren Espinosa, quien presentará el tema Haciendo público el conocimiento, la invención de Alicia. Joaquín Iribarren es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y magíster en Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente cursa los estudios de Master Science en Innovation, Leadership and Management en la Universidad de York de Reino Unido y también es estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la línea de estudios de ciencia y tecnología bajo la dirección del profesor Miquel Domènech. Es autor de los libros Gobierno Electrónico, Análisis de los conceptos de tecnología, comodidad y democracia, publicado el año 2011, y Ruido político y silencio técnico, un ensayo sobre la discusión socioambiental de Minas Conga, publicado en el año 2017. Luego de Joaquín, continuaremos con la magíster Mónica Calderón Carranza, quien presentará el tema Aplicación de las licencias Creative Commons en libros, revistas e imágenes para el acceso abierto. Mónica Calderón es profesional de la información con maestría en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales y de Teología, así como docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma casa de estudios. Es especialista en comunicación científica, editora en Wikipedia y expositora nacional e internacional. Ha sido presidenta del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Altamira
y fundadora del proyecto Chimenea en NACO Perú para la Library of Congress de los Estados Unidos. Luego de la exposición de Mónica, concluiremos con la conferencia de Fabiola Vergara Rodríguez, quien presentará el tema Estrategia para la implementación de una política de acceso abierto para la Biblioteca Nacional del Perú. Fabiola Vergara es magíster en Administración por la Universidad del Pacífico y licenciada en Bibliotecología, con especialización en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene más de 15 años de experiencia en bibliotecas y centros de documentación en instituciones públicas y privadas, destacando su apoyo a la investigación, elaboración de procesos de gestión, uso de sistemas integrados de gestión de bibliotecas, organización, análisis, recuperación y difusión de la información, dirección de equipos de trabajo, capacitación y gestión de adquisiciones. Es becaria del Erasmus Mundus Action Program para una estancia profesional en el doctorado en Formación en Sociedad del Conocimiento en la Universidad de Salamanca y actualmente se desempeña como directora de acceso y promoción de la información de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, para empezar este bloque, dejo con ustedes a Joaquín Irribarren. Hola, buenos días. ¿Se me logra escuchar? Sí, se te escucha bien, Joaquín. Perfecto. Pues nada, agradezco a Gilberto, a Julio, al grupo de colegas que ha promovido este evento fantástico, celebrando, discutiendo el tema del acceso abierto en nuestro país y con un alcance para toda la región. Agradezco también la paciencia porque yo acabo de llegar de un viaje. Volaba de Barcelona a Treviso, donde vivo ahora, y he llegado con lo justo para exponer, para hacer una suerte de introducción a un ensayo que escribí el año pasado, el año 2020, y que por fortuna obtuvo uno de los primeros premios en el concurso latinoamericano de ensayo sobre acceso abierto de 2020, ¿no? Es un trabajo cuya historia se retrotrae aproximadamente al 2014, cuando con un grupo de gente del CONCITEC, el señor Curioso, ¿no? Walter Curioso e Isabel Recabarren, quienes estaban preguntándose una cosa muy simple pero muy importante: ¿qué va a pasar en universidades públicas y privadas, institutos públicos de investigación en el Perú tras la publicación y de la ley que creó a Alicia, el Repositorio Nacional Digital, ¿no?, de acceso abierto? Entre manos ellos tenían también lo que sería el primer esbozo de reglamento. Bueno, y querían que un sociólogo les diera una mano a pensar un poco qué estaba pasando por ahí. Y bueno, el ensayo es una pequeña parte de esa investigación que yo hice hace tiempo atrás y que, visto desde el 2020, adquiere un tono un poco de anécdota histórica que yo creo que tiene un valor importante, obviamente visto desde ahora, en tanto que visibiliza un trabajo pequeño, menudo, pero altamente intenso, de construcción de infraestructuras de información sin tener necesariamente todas las piezas de rompecabezas a mano, ¿no? Entonces, claro, este ensayo es una primera parte de este trabajo de investigación. Y arranca con una pregunta que creo ha marcado también un poco la historia del movimiento de acceso abierto y de
promotores de repositorios institucionales en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Desde hace algunos años. La pregunta es, ¿el conocimiento científico y tecnológico debe ser un bien público, libre y gratuito? ¿No? Una pregunta bastante normativa, que claro, no era el caso que yo le respondiera, sino entender cómo fue respondida para el caso peruano, ¿no? Considerando que ya en el 2003, cuando yo empezaba a hacer la investigación, Alicia existía, al menos sobre el papel, digamos, o sea, la ley que la creó. Y claro, Alicia, al menos a nivel de concepto y de primer software de meta cosecha, ya traducía de alguna manera un ideal, ¿no? De que el conocimiento generado con fondos públicos debía ser de acceso abierto. Entonces, Alicia, en tanto que sistema de información, materializaba ya un conjunto de conocimientos que debían ser públicos. Dicho de otra manera, Alicia hacía público el conocimiento, un conocimiento que restaba guardado en algunas bibliotecas sin que viera la luz, ¿no? Esto que se ha llamado ciencia perdida y que es y ha sido un problema serio para la apertura del conocimiento, para su distribución y su aprovechamiento. Entonces, claro, ya hacia el 2003 había una idea de que el conocimiento financiado con dinero público debía ser abierto, ¿no? Y ya había una plataforma. Pero el pasado no se conocía muy bien. ¿Qué es lo que había sucedido para que en 2013 se publicara la ley, ¿no? Y es así como me engancho con un desafío que creo que hasta ahora tiene el CONCITEC y algunas instituciones, ¿no? Para consolidar toda la red nacional de repositorios se necesita instrumentos adecuados para evaluar su implementación y sus impactos. Hasta ahora la mayoría de instrumentos procesan datos cuantitativos, muchos de ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, la visibilidad de las plataformas. Yo opté por algo quizá más cualitativo, contar un poco la historia de las plataformas, en particular de Alicia, cómo nació Alicia. ¿Ok? De manera que eso marca un poco el planteamiento de mi trabajo. El planteamiento de mi trabajo engancha con algo que se ha llamado los estudios de ciencia y tecnología. Un campo que se abre, digamos, por poner una fecha, a comienzos de los 60, ¿no? Con los trabajos de Thomas Kuhn acerca de la estructura y las revoluciones científicas, ¿no? Y claro, yo lo que cojo de esta escuela de pensamiento es la intención de abrir cajas negras, ¿no? Abrir lo que estaba cerrado, esa parte de la historia de Alicia, que son sus antecedentes, todo lo que está sucediendo antes de que surja la ley que crea Alicia, esa parte de la historia yo quería reconstruirla, ¿no? Entonces, los indicadores de visibilidad de los repositorios locales o de la misma Alicia no me servían tanto. Había que reconstruir un poco los pequeños pedazos, reunir las piezas de rompecabezas y ver a Alicia, la construcción de esta infraestructura, como una práctica situada, apasionada, con historicidad, riesgosa, muchas veces incierta. El ensayo que he escrito y que saldrá publicado dentro de algunos meses, intenta hacer eso, ¿no? Intenta ser una descripción de esas prácticas pequeñas que dan vida, dan historia, dan sangre a la creación de una plataforma que sentará la base del acceso abierto a nivel nacional en nuestro país. Los estudios de ciencia y tecnología abren cajas negras, lo han abierto durante años. Cuando se abren las cajas negras de la producción y de diseminación de conocimiento científico,
se ven inmediatamente los sistemas de información. Detrás de la producción de conocimiento tiene que haber, inevitablemente, sistemas de información. Latour y Ehrman le llaman las redes que la razón ignora. A veces se piensa que cuando elaboramos conocimiento, pues lo elaboramos aquí en la cabeza y olvidamos o invisibilizamos deliberadamente todo el aparato material, todas las redes de comunicación, de flujos de información que sirven para crear conocimiento. Los estudios de ciencia y tecnología tienen este filón, esta beta. Descansar mucho de las narraciones que se hacen en la materialidad. Y es lo que intento hacer en este ensayo al describir estándares de interoperabilidad, manuales de gestión de metadatos, incluso contando un poco la historia previa de Alicia, llevando un poco el cuento hacia el pasado de Cibertesis, en San Marcos, ¿no? Ese convenio que firmó en el año 2003. Hay que aterrizarlo todo en la materialidad de las cosas, ¿no? ¿Para qué? Para poder reconstruir un orden de la información. Quizá este es el concepto esencial de este trabajo. El orden de la información no es mucho más que todas las formas, todos los medios, todos los métodos que sirven para intercambiar, almacenar y diseminar información a través de redes, ¿no? Estas redes permiten naturalmente la construcción de conocimiento. Pues sin esos sistemas de información, sin ese orden de información, sería muy difícil construir conocimiento. Quizá por eso es tan importante hablar de repositorios institucionales de acceso abierto, tanto para el conocimiento formalizado como para los datos, ¿no? De hablar de interoperabilidad, de metadatos, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de un orden que le estamos dando a la información. Lo interesante del trabajo también es que concibe a Alicia como algo que la gente que ha trabajado en la teoría del actor red suele llamar, pues así, actor red. Alicia tiene una capacidad de agencia, hace cosas desde que se inventó. Por ejemplo, una cosa que hizo fue generar un debate parlamentario que no había, ¿no? Donde se trazaron los límites de lo que es si el conocimiento es bien público, es un bien privado. Se trajeron 12 instituciones para discutir sobre este tema, se alineó el predictamen, el dictamen y luego el proyecto de ley a lo que la referencia había señalado años previos, bueno, más o menos contemporáneamente, de hecho, el 2010 y el 2013. Entonces, claro, crea un debate parlamentario donde se ponen en juego definiciones de lo que es el acceso abierto, los límites entre lo público y lo privado, alineamientos organizacionales con la referencia, con manuales técnicos de gestión de datos y una serie de cosas que no existían antes, ¿no? Lo mismo, la creación de Alicia imagina una red de repositorios institucionales en el Perú. No lo dice exactamente, textualmente la ley, esa es la particularidad, pero gracias a su publicación, su aprobación y su publicación, es posible la creación de una red de repositorios, bajo la lógica de la estrategia federada de implementación de repositorios que la referencia creó, ¿no? O propuso y luego diseminó. Entonces, claro, lo que a mí me interesaba era ver cómo Alicia tiene una capacidad de hacer cosas. Y esa capacidad de cosas la tiene gracias a que se ha articulado con otras instituciones, otras tecnologías, ha abierto debates, ha cerrado debates, ha dejado proyectos en pie para que sean realizados luego, ha dejado incógnitas, es decir, ha hecho un montón de cosas que entran en la categoría de un actor red. En este ensayo, pues invito a la gente a leer apenas esté publicado. Empiezo a rastrear la historia del evento de invención de Alicia
en varios fueros, varios escenarios, ¿no? Una de ellas, pues ya lo comenté antes, tiene que ver con el trabajo de San Marcos, ¿no? De la biblioteca de San Marcos allá por el 2002. Una idea muy ingeniosa de poner las tesis en la página web de la biblioteca, ¿no? Aún sin el convenio que firmarían solo un año después con Cibertesis, ya se les había ocurrido, ¿no? Claro, cuando se te ocurre una idea se te abren mil y un problemas y hay que solucionarlo. Luego mi búsqueda, mi descripción salta un poco porque paralelamente al declive del proyecto Cibertesis en el Perú, más o menos entre el 2010 y el 2012, surge, pues esto, la referencia, ¿no? Esta cooperación regional que se promueve entre el 2010 y el 2013, ¿no? Sigo mi búsqueda por el Congreso de la República, la Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnología, que discuten un proyecto de ley para crear pues, un repositorio nacional, porque era necesario crear un repositorio nacional. Y cómo todo esto da pie a la escritura de protocolos, de estándares peruanos para implementar la gestión de metadatos, ¿no? y del flujo de información. Entonces hay una búsqueda constante de escenarios donde se está creando un ideal de acceso abierto al conocimiento. ¿Sí? Es una búsqueda, la construcción de un ideal y su materialización constante en infraestructura. Yo lo que busco con este trabajo es mostrarle a mis lectores que hubo gente que por lo general no aparece pues, en los registros en los manuales o en las historias oficiales del acceso abierto en el Perú, ¿no? Pero que esta gente que estaba en la Biblioteca de San Marcos, en las comisiones de ciencia y tecnología, en las conferencias que hacía, en los encuentros que hacía en la Universidad Católica en el 2011, sobre DSpace, la gente que trabaja a nivel técnico de software en Concitec, discutiendo constantemente cuál es la mejor metodología para recolectar, cosechar datos. Bueno, hay un montón de gente que ha trabajado en esto. En diferentes universidades, en bibliotecas o en áreas de información. Pues bueno, yo con este ensayo intento recoger un poco todo lo que ellos me han enseñado a partir de varias entrevistas que realicé y mostrar que sin esta heterogeneidad de escenarios, sin esta heterogeneidad de perspectivas, sin esta heterogeneidad de prácticas, no podríamos contar la historia de Alicia. Una historia que, para quien cuenta, ¿no?, lo que pasó y para quien lee lo que pasó, es una historia que articula de manera como un tejido sin costura. También nosotros que estudiamos la ciencia y tecnología usamos este término, ¿no? Un tejido sin costura, ¿no? Es decir, no se pueden separar la escala local, la escala nacional, la escala regional y la escala global. Eso es interesante, ¿no? Es necesario contar una historia donde todas esas escalas aparentemente diferentes se tienen que articular, ¿no? Por poner un ejemplo, el manual que escriben, los protocolos de interoperabilidad que se escriben en el Concitec allá por el 2013, articulan, ¿no?, un mandato, vamos a decir, una sugerencia, un protocolo a nivel nacional que engancha con las sugerencias de lo que acordó a nivel técnico la referencia en México en 2011. Que a su vez articulaba con las directrices Driver, ¿no?, que habían sido aprobadas también a nivel europeo. Entonces, lo que se escribió en Concitec a la hora de decir cómo hacemos para que se implemente los repositorios en nuestro país, a nivel local, articula con todo lo que había sucedido a nivel regional y a nivel global. En suma, este trabajo usa una metáfora para guiar la lectura de quienes se acerquen al ensayo. La metáfora del evento, ¿no? La invención de Alicia del repositorio nacional es un evento.
¿Qué significa esto? Que, como dice la filósofa Isabel Stenger, que un evento es todo aquello que marca una diferencia. ¿Okay? De manera que a nivel práctico, todos los significados asociados a Alicia, buenos y malos, controversiales o no, los problemas que emergieron y las soluciones que se encontraron, no son atributos propiamente de Alicia, sino sus efectos. Alicia se inventa con el único motivo de tener que seguir en vida. Y hasta hoy, 2021, discutimos cómo mejorar, por ejemplo, los indicadores de visibilidad, ¿no? Cómo hacer para que Alicia crezca más, cómo hacer que Alicia incorpore datos abiertos. En la conclusión del trabajo se divide en 4 enunciados que paso a leer para sintetizar lo que quiere ser una provocación para que ustedes vengan a leer el ensayo apenas salga publicado. Lo primero es que la primera conclusión es que Alicia actualiza un orden de la información federado, ya creado por la referencia, ¿no? E imagina, y al hacerlo, crea una red de repositorios institucionales en nuestro país, por donde circularán metadatos. ¿Okay? Alicia hace público el conocimiento, trazando los límites de la voluntad individual y la regulación estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que hace que toda investigación que haya sido financiada parcial o totalmente con fondos públicos debe ser abierta, haciendo frente a instituciones como Concitec, la CONFIEP, perdónenme la confusión, que rechazaban esta proposición. Tercera conclusión, Alicia repite su fundación constantemente, porque si no se crea, si no se repropone, muere. Deja de tener datos, deja de tener información. Por ejemplo, ha necesitado migrar, por aquel tiempo, en 2013, muchos de los repositorios que estaban en Cibertesis debieron migrar a The Space, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Última conclusión. Alicia crea un actor red, en la lógica de la estrategia país de la referencia, obvio, ¿no? Con derecho propio, un actor con derecho propio. ¿No? Es un mandato legal, por supuesto, tiene un derecho propio. Y cuya agencia está distribuida entre lo local, nacional, regional y global, en virtud de que se alineó Alicia a un marco tecnológico normalizado, que es el Driver 2.0 por aquella época. Sin embargo, y con eso termino, nada garantiza la expansión de Alicia, la repetición del evento de su fundación. Es necesario trabajar en ello, ¿ok? Y la pregunta que emergió de este ensayo al final, cuando lo discutimos con la gente de Concitec, es ¿cómo respondieron allá por el 2013-14 las universidades, institutos de investigación y otras organizaciones a la invención de Alicia? Eso exigió otra parte del estudio, que salió publicado en un paper que quizá para la charla que venga después lo comentamos, pero también es de acceso público. Así que yo agradezco muchísimo la invitación. Espero al menos haberles persuadido de que podemos seguir discutiendo no solo sobre el presente de los repositorios, sino sobre el pasado, contando historias que aterricen en algunos detalles del proceso de construcción de las infraestructuras de información. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de agencia y gracias a ellas podemos discutir estas cosas y compartir el conocimiento que tiene un valor público y por tanto debe ser abierto. Muchas gracias a los organizadores y a los asistentes. Muchas gracias, Joaquín, por tu conferencia. Y recuerden, por favor, dirigir sus preguntas a los expositores a través del chat, las cuales serán respondidas al final del presente bloque. Ahora invito a la magíster Mónica Calderón a presentar su conferencia. Muchas gracias, Edilberto y Dora, por esta invitación para compartir con ustedes información sobre los libros académicos publicados en acceso abierto y la aplicación de las licencias Creative Commons y, bueno, en general, algunos problemas
que se han suscitado en estos últimos tiempos y que las bibliotecas académicas y los bibliotecarios académicos padecemos por la falta de claridad en cuanto a la aplicación de las licencias Creative Commons y al hecho de que todavía no existe, que está recién en crecimiento más o menos reciente, la publicación de libros electrónicos o digitales en acceso abierto. Entonces, esto es a grandes rasgos la temática que voy a tocar el día de hoy y cuando hablamos de Creative Commons, es bueno remontarnos a hasta sus inicios, hasta sus raíces, ¿no? Y los bienes comunes en general, de donde viene el término luego legal de Creative Commons, o la de la institución que creó ese tipo de licencia, pues viene de raíz de un artículo publicado por el economista Garrett Hardin en 1968 que se llamó La tragedia de los comunes. En este artículo que publicó Harding, menciona que los bienes comunes, es decir, aquellos bienes que son propiedad de nadie, pero que pueden beneficiarse cualquier persona, cualquier comunidad, cualquier país, ciudadano, etcétera, siempre tienen un final muy triste, ¿no? Y este es incluso nos cuenta ahí un ejemplo de una pradera, un campo, que es un pastizal y que cualquier agricultor o cualquier ganadero puede llevar ahí esos pastizales a sus animales, a sus vacas, para que se alimenten de ellos. Pero va a llegar un momento en que entre toda la comunidad, todos los ganaderos que van a pasar por allí, pues van a terminar consumiendo los pastizales y luego va a resultar inútil este campo, que era anteriormente fértil. Hace esta figura y luego si la trasladamos a lo que es el conocimiento, a los bienes creados por la creatividad de las personas, de los seres humanos, pues aplicado por Loren Lessig y en general los teóricos del Creative Commons, trasladan esta idea, esta metáfora, y nos dice que con los productos creativos e intelectuales pues no debería existir, no debería tener los bienes comunes considerados como productos intelectuales, no deberían tener ningún inconveniente o ningún final triste, porque justamente los bienes intelectuales, los creativos, más bien al ser socializados pueden producir siempre o producir más conocimiento, generar soluciones, siempre estar en un avance o estar por lo menos en un avance hacia algo más positivo dado la creatividad de las personas, ¿no? Que no tiene límites la creatividad humana. Y por lo tanto nos dice allí que se puede hablar de una comedia de los bienes comunes, ¿no? Donde los productos en cuestión son precisamente los bienes comunes creativos. Esta idea es trasladada por los teóricos de Creative Commons para lo que es al mundo de las publicaciones o de los documentos, de las imágenes, de los videos, de los libros, de los papers, etc. Esta presentación ahora verso solo vamos a estar enfocados en lo que es libros y en lo que son las imágenes o fotografías. Y hablamos de libros o de libros académicos con todo lo que es producido por instituciones académicas o de investigación y que tienen además un formato de capítulos de libros o libros, publicaciones monográficas, ediciones críticas, manuales o libros de texto, ¿no? Y además el libro académico como un producto elaborado por los intelectuales o los académicos que provienen específicamente o especialmente de las ciencias sociales y de las humanidades. Y es la incorporación de los libros académicos a los repositorios y por lo tanto a todo este ecosistema de la ciencia abierta y del movimiento de acceso abierto es reciente comparado con el acceso abierto de las revistas o de los journals académicos. Seguro, bueno, como profesionales de la información, conocemos bastante bien sobre las licencias Creative Commons, que tiene además tiene presencia en los repositorios, mayormente en los repositorios de acceso abierto, y en el 2012 incluso se hizo una investigación sobre la aplicación de las licencias Creative Commons a nivel de América Latina, con la referencia, y bueno, pues él hace una serie de comentarios de cómo se viene aplicando, ¿no? Y que es además la Fundación de Creative Commons, pues tiene presencia al 2012 en más de 50 países.
Y también es importante tener aquí a la mano cuáles son los tipos de licencias que existen, ¿no? Por un lado tenemos los copyrights o todos los derechos reservados a los autores o al circuito comercial de producción de publicaciones literarias o de publicaciones monográficas, obras de arte, música, trabajos gráficos, audiovisuales, sitios web, etcétera, ¿no? En donde el eje de los derechos que se preservan o se defienden pertenecen a los autores y al circuito comercial que los comercializa. Pero en contraste o en contraposición a los derechos todos reservados, apareció desde la informática el copyleft, ¿no? Que es más bien la reivindicación de la libertad para utilizar, difundir o estudiar los bienes creados. Como nació en la informática, pero se traslada a cualquier otro tipo de creación artística o literaria, etc. Y luego crea la licencia Creative Commons. En general, Creative Commons es una organización que no tiene fines de lucro, que promueve el intercambio y la utilización legal de contenidos que son cubiertos por los derechos de autor y que además está más enfocado en los derechos de las personas como lectores, como inventores, como investigadores. Y finalmente está la figura del dominio público, que se refiere a es un periodo que transcurre desde la creación de la obra hasta que se pueda dar como dominio público, es decir, que pierde su exclusividad en el acceso y utilización, pero no en cuanto al crédito dado al autor o a los autores. El Creative Commons, como les mencionaba, son licencias de copyright y que se han puesto a disposición también dentro del marco del movimiento de Open Knowledge, que es un conjunto de contratos simples y estandarizados que permiten su edición, su modificación, su distribución y también su adaptación dentro del marco legal de cada país. Tiene cuatro condiciones principales. El BY, que significa la figura del hombrecito, que significa que lo que es fundamental, lo que es indispensable al momento de compartirla, difundirla, etcétera, descargarla, es citarla, es necesaria la referencia de un autor principal. En cambio, el siguiente símbolo parecido, similar al símbolo del dólar, es que no se puede hacer un uso comercial de la obra. El signo igual dentro del círculo significa que no se pueden hacer obras derivadas. La forma más común de una obra derivada es, por ejemplo, la traducción, pero otra podría ser dar un capítulo de un libro o un artículo publicado en una revista, por ejemplo, de texto a una especie de figurilla de historieta, ¿no? Y el share alike, que es la condición por la cual la persona o la institución que comparte un recurso, pues debe conservar la forma en la que el autor o el creador de la obra quiso que se compartiera. Ok. Y el traslado del tipo de licencia de las combinaciones de estas cuatro condiciones que hemos visto en Creative Commons se traslada a una serie de instituciones o de organizaciones, fundaciones que